La aeronáutica y la aviación han sido un factor muy importante para todos los países del mundo. Desde el desarrollo industrial con las máquinas a vapor y la creación de todo tipo de medios de transporte, impulsó el sector turístico mundial debido a que facilitó que las personas pudiesen viajar a distancias largas en tiempos mucho más cortos. En Venezuela este ha sido un hecho relevante gracias al nacimiento de las distintas aerolíneas en el país, aunque con un inicio un poco más tardío. Transcurría el año 1912. El piloto estadounidense Frank E. Bullen y Charles Houlfield arribaron a Venezuela luego de aceptar la invitación del general Román Delgado Chalbaud a bordo de la embarcación del vapor Maracaibo. Consigo traían dos biplanos que son aviones de 4 alas que conformaban planos paralelos, y el favorito de Bullen era el modelo sin cola debido a que era capaz de convertirlo en un hidroavión que podría despegar y aterrizar en superficies acuáticas. Al llegar a la capital, iniciaron la producción de aviones para el primer vuelo sobre el territorio venezolano, durante un evento que se realizaría el 29 de septiembre en el hipódromo El Paraíso, donde hubo gran afluencia de personas para presenciar esta imponente actividad, la cual asistió el presidente de la República de aquella época, Juan Vicente Gómez. El vuelo tuvo una duración de 27 minutos y planeó sobre la ciudad aterrizando nuevamente en el hipódromo. Este hecho histórico se desarrolló en el clímax de la Primera Guerra Mundial, donde la aviación se convertiría en una arma poderosa para el mundo. A comienzos del año 1920, el empresario caraqueño Eloy Pérez redacta un contrato con el teniente italiano Cosme Ranella, con el fin de ofrecer en la capital y otras ciudades del interior del país una serie de espectáculos que prácticamente eran maniobras ejecutadas por el referido piloto. A partir de este momento recobra una gran importancia la necesidad de contar con una aviación militar para el país, por lo que el presidente de la República, el general Juan Vicente Gómez, ordena preparar un decreto creando la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, lo cual ocurrió el 17 de abril de 1920. Venezuela ya se encontraba en el umbral de la naciente aeronáutica. En este punto de la historia, el presidente Gómez es considerado el padre fundador de la aeronáutica en Venezuela, y el hijo del mandatario conocido como Don Florencio Gómez Núñez se encontraba presente durante el hecho, como protagonista y testigo del nacimiento de la aviación venezolana. Yo estaba al lado de mi padre, el general Juan Vicente Gómez, cuando este avión llegó a San Juan de los Morros, pero primero salió de Caracas aquí a Maracay, aterrizó en Maracay y después fue a San Juan de los Morros el día siguiente. Y ahí hizo un espectáculo acrobático y después aterrizó en San Juan y pasó 3 días en San Juan de los Morros. Si su padre estuviera vivo, ¿qué cree usted que sentiría él en este momento? Sentiría una gran satisfacción, primeramente viendo a este avión volar, hecho en Venezuela, y después a donde ha llegado la aviación venezolana. Mientras tanto, el 14 de junio de ese mismo año, una empresa francesa de aviones facilitó al diplomático de la Embajada de Venezuela en Francia, Emilio Posé Rivas, los primeros aviones para la recién creada Escuela de Aviación modelos Cuadrón G3, además de los biplanos monomotores usados durante la Primera Guerra Mundial como aviones de reconocimiento. Posterior a esto, compañías de aviones comerciales de Europa y Estados Unidos empezaron a agregar a Venezuela en sus rutas internacionales. Posteriormente, don Florencio Núñez contribuyó a la nacionalización de la línea Aeropostale francesa, al comprar esa compañía a través de su persona para fundar en 1934 la línea Aeropostal venezolana, la primera línea aérea nacional en Venezuela. Primeramente yo tenía mucho contacto con los franceses, Bachet, que era el representante aquí de la Air France, y tenía mucho contacto con ellos porque yo tenía grandes nexos y manejaba mucho la cosa militar de aviación. Y exigieron ellos al gobierno de Venezuela de que le diera una subvención para que cubriera esa pérdida. Por supuesto,
No, el gobierno nacional no se la dio. En ese momento yo le dije que si podían vender la compañía. Yo tenía siempre el interés, naturalmente, que Venezuela tuviera su línea aérea. Así es. En 1930, luego de un corto análisis de terreno, la reconocida aerolínea americana Pan Am solicitó el permiso para iniciar sus operaciones en el país desde Maiquetía, un área costera cercana a la capital del país, perteneciente a la poderosa familia Louis, donde edificaron una zona de aterrizaje y un diminuto despacho para asistir a los viajeros, lo que sería hoy en día el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. 8 años después, la familia Louis vendió sus terrenos al gobierno nacional por 2.000 bolívares y el Congreso aprobó el 7 de mayo de 1938 un plan trienal de 365 millones de bolívares para renovar las instalaciones aeroportuarias de Maracaibo, Maturín y Maiquetía. Debido al auge del transporte aéreo y por medio de aerolíneas nacionales y gracias a Pan Am Airways, Mexicana de Aviación y el gobierno de Venezuela, en 1943 fue fundada Avensa, una de las mayores empresas de cabotaje de la época que posteriormente ofreció destinos a Europa y toda América. Sin embargo, no fue hasta 1958, con el lanzamiento del primer avión diseñado para uso comercial, hecho por la agencia multinacional y fabricante de aviones Boeing, cuando reformuló la forma de viajar y así nacieron nuevas empresas aéreas accesibles para todo el mundo, llegando a Venezuela en 1959 el primer avión comercial. Un año después de la llegada del primer avión comercial al país, el 21 de noviembre de 1960, nace Viasa, una aerolínea creada por el gobierno de Venezuela y el sector privado en una distribución accionaria del 51% nacional y el 49% comercial. Viasa fue considerada la aerolínea con la flota más moderna de Sudamérica y se logró posicionar entre las 12 primeras aerolíneas del mundo. En la década de los 70 se levantó el edificio administrativo para el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional Maiquetía y un terminal internacional de llegada, los dos provisionales hasta que no se empezara la edificación formal de los terminales nacional e internacional. También se abrió una nueva torre de control del aeropuerto y una segunda pista de aterrizaje de 3.000 metros de longitud. Posteriormente, en los 80, se inauguró formalmente las instalaciones del Terminal Nacional y el edificio del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El presidente Carlos Andrés Pérez en los años 90 negoció con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de poco más de $4 millones para paliar la crisis a cambio de que el gobierno se deshiciera de aquellas empresas que estaban generando pérdidas. Entonces, el gobierno nacional puso en venta compañías como CanTV, Empresa Telefónica Nacional y Viasa. Entre los interesados en comprar la aerolínea estaban KLM e Iberia. Finalmente, por la conocida amistad que había entre el presidente Pérez y el español Felipe González, Viasa pasa a pertenecer en un 60% a Iberia, 20% lo tendrían empresarios venezolanos y el otro 20% del gobierno de Venezuela. Al poco tiempo, Iberia estaba en la bancarrota y utilizó a Viasa y algunas acciones de aerolíneas argentinas y la chilena Ladeco para recuperarse, llenando de deudas a estas empresas. Viasa, la línea bandera de Venezuela, se declaró oficialmente en la quiebra el 23 de enero de 1997, cuando fue completamente liquidada por Iberia. El gobierno del presidente Rafael Caldera propuso la liquidación amistosa de Viasa, en la que Iberia tiene el 45%, en abierta contradicción con el acuerdo firmado meses antes en Madrid, según el cual tanto como Iberia como su socio venezolano, el Grupo Público de Fondo de Inversiones de Venezuela, que tiene el 40% de la compañía, se comprometían a inyectar fondos para evitar la quiebra. Este cambio de decisión se debió al descubrimiento
tras la realización de una auditoría de un endeudamiento de Viasa superior al previsto. Si en el año 91 el presidente de la República, en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, le regaló Viasa al gobierno español, no entendemos cómo hoy en el 96 el doctor Caldera, sabiendo todos los problemas por los cuales estábamos pasando, porque muchas veces que fue nuestro pasajero de honor, se le comentaban los problemas que teníamos, cómo hoy se lo entrega a Iberia. Son 2.226 familias que quedan en la calle. Con esto solamente favorece los intereses de la empresa Iberia, ya que la misma se queda con todos los activos de Viasa, incluidos aviones, edificios, centros de entrenamiento. Y el Fondo de Venezuela lava su cara en virtud de que en ningún momento mantuvo la vigilante custodia de los intereses del Estado, que eran el 40% durante 6 años.